Ahora, hemos prestado atención al estado estacionario, si cuánto vale, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se mide el estado estacionario? Ese nivel de stock de capital de estado estacionario que lo vamos a representar por cada asterisco. Es decir, el primero lo que entendemos, de que ese nivel es el nivel de capital per cápita que nos va a igualar la curva de ahorro y la curva de inversión de reposición. Y por eso es relevante tener acá. Entonces, para encontrarlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a partir de la función de producción, tipo caudaulas, en términos per cápita, y vamos a tener la ecuación fundamental de crecimiento neoclásica. A esa ecuación fundamental la vamos a dividir entre el capital per cápita. Al dividirla, nosotros obtenemos esta expresión, una expresión donde ya me está mostrando la tasa de crecimiento del capital per cápita. Vemos que se pueden eliminar el capital per cápita del segundo miembro del lado derecho de la ecuación, y esta ecuación nos muestra la tasa de crecimiento del capital per cápita. ¿De qué va a depender? Depende negativamente de la tasa de crecimiento de la población, ¿verdad? Y depende negativamente de la tasa de depreciación. Ahora, aquí podemos hacer varias operaciones, ¿verdad? Podemos hacer varias operaciones, porque si nosotros sustituimos el nivel de la producción, ese valor de la producción per cápita, nosotros obtenemos esta expresión que es similar, y, y ahí podemos ver el nivel del stock de capital en términos per cápita. Pero ahora se puede determinar de dos maneras, ¿verdad? Para encontrar, porque tenemos que despejar el nivel de stock de capital en estado estacionario. Entonces, lo primero que podemos hacer es, si nos fijamos, el denominador lo podemos enviar hacia arriba. Podemos pasar. O podemos pasar el numerador K hacia el denominador. Cualquiera de los dos métodos es viable. Si hacemos donde yo paso el stock de capital estando en el numerador hacia abajo, lo voy a pasar con signo diferente a su exponente, y por tanto voy a tener, y como son las mismas variables, lo que se hace es que se suman algebraicamente los exponentes y tenés el capital per cápita elevado a la 1 menos alfa. Eso es lo que nos muestra, y es un dato relevante, que es lo que mencionaba anteriormente. Como el stock de capital per cápita está en el denominador, vemos cuál va a ser la relación en función de la tasa de crecimiento del stock de capital. Si está en el denominador, quiere decir que en la medida que incremente el stock de capital, la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita va a ir decreciendo, ¿verdad? Va a ir siendo cada vez menor. Esa es una de las primeras conclusiones. El segundo camino, lo que les decía, es que podríamos trasladar, ¿verdad?, el denominador hacia arriba. Lo podríamos trasladar hacia arriba y obtenemos esta expresión. Ese es el segundo camino, que también muestra la dinámica de crecimiento del capital per cápita, que es este de acá, y que lo podemos representar por gamma sub k. Entonces, vos tenés ahí a qué es igual la tasa de crecimiento del capital. Esto es relevante, porque estamos diciendo que la tasa de crecimiento del capital va a depender de nada más que del ahorro. Aquí tiene el stock de capital positivamente, y negativamente de la tasa de crecimiento de la población y de la tasa de depreciación. Es decir, va a estar determinado por la curva de ahorro menos la curva de depreciación. Ahora, como sabemos que en el largo plazo el capital per cápita tiende al estado estacionario, tiende a estar en equilibrio de largo plazo, y ese está representado por esta situación.
donde no hay variación del stock de capital. Entonces, si no hay variación, si es igual a cero, quiere decir que las curvas, la curva de ahorro y la curva de depreciación van a ser iguales, porque son iguales a cero. Entonces ahora, solo tengo que despejar el nivel de capital per cápita para obtener el nivel de capital per cápita en estado estacionario, porque ya cumplí esa condición. Y eso es sencillo, ¿verdad? Porque yo lo que voy a hacer es dejar solo al stock de capital per cápita. Y aquí lo que se ha hecho es algo muy, pero muy sencillo. Si ustedes se fijan, el stock de capital per cápita está elevado a la 1 menos alfa y partimos de alfa menos 1, porque lo que se ha hecho es invertir los términos, ¿verdad? Es decir, eh, la tasa de ahorro y A, que es el componente tecnológico, pasarán acá a dividir, entonces invirtiendo los términos, luego el otro pasa como numerador y el n más delta como denominador, como estamos en esto, ¿verdad? Hay diferentes caminos para llegar a eso. Y luego lo que tengo que hacer es eliminar ese exponente. Entonces, para eliminar ese exponente no es nada más que elevo el capital per cápita a la 1 menos alfa, lo voy a elevar por su recíproco, que es 1 entre 1 menos alfa. Yo elimino eso y obtengo el nivel de capital per cápita de equilibrio. Es decir, aquel capital per cápita asterisco del estado estacionario que mirábamos en la gráfica anterior, ¿cuánto vale? ¿A qué equivale? A esa expresión. Equivale a esa expresión. Donde podemos visualizar que el stock de capital de largo plazo va a depender o va a estar en función de 4 variables, ¿verdad? Va a estar en función, podríamos establecer, va a estar en función de quién, de la tasa de ahorro, va a estar en función del componente tecnológico, de la tasa de crecimiento de la población y de la tasa de depreciación de la economía. Entonces se puede ver cuál es la influencia que van a tener esas variables en el capital per cápita de equilibrio. La tasa de ahorro, como está en el numerador, igual que el componente tecnológico, pues van a tener un impacto positivo, ¿verdad? Estos. Mientras que la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población, y aquí es importante porque cuando hablas de tasas de crecimiento de la población, no hay que referirnos específicamente a la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces eso van a tener un impacto negativo. Con esta obtención del nivel de capital de equilibrio de largo plazo o de estado estacionario, aquí se puede sacar una conclusión importante que ya la mencionábamos, ¿verdad? Y es de reafirmarla. A economías que tengan mayores niveles de ahorro o inversión por trabajador van a tender a ser países con mayor acumulación de capital y por tanto países con mayor nivel de producción, porque estamos diciendo que es un modelo que determina el crecimiento económico por el capital per cápita, es decir, serían economías más ricas. Igual el componente tecnológico, pero el componente tecnológico hemos dicho que es exógeno y es constante. De igual manera, aquellas economías que tienen tasas de crecimiento poblacionales más altas, pues van a tender a ser más pobres. Entonces esto es importante, ¿no? Cada asterisco en el momento T es la tasa de capital de equilibrio, ¿no? Cuando estás en estado estacionario.